Bienvenidos a Constructores del Fútbol, una creación de Academia TEP. Hoy vamos a hablar de salud mental. ¿Por qué cuesta tanto todavía en el fútbol hablar de este tema? ¿Cómo es la inserción en los psicólogos en las instituciones deportivas? ¿Realmente se le da valor a la salud mental de los deportistas? ¿Qué hablamos o de qué hablamos cuando hablamos de hoy no podemos perder, hoy no nos podemos equivocar? De estos y otros temas vamos a hablar con el invitado de hoy, pero antes le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Más de 13 años formando personas y deportistas de élite en el Villarreal, España. Psicólogo, licenciado en psicología para ser más exacto, máster en psicología del deporte y del ejercicio, también con una carrera muy destacada en artes marciales, siempre obviamente hablando de la psicología. Hoy está con nosotros para explicarnos, para enseñarnos, Bernie Bert. Bernie, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy a gusto y muy agradecido de vuestra invitación para aguantarme el rollo un rato. Los agradecidos somos nosotros. La verdad que es un tema muy delicado, pero a la vez muy interesante, porque, bueno, es todavía un tema tabú en el fútbol hablar de salud mental. ¿Cómo lo ves? Yo creo que cada vez menos. También, mira, esto cuando me han hecho esta pregunta, ahora se habla mucho también de que existe una especie de pandemia de salud mental. No, yo simplemente creo que se sabe más. Se sabe más sobre problemas que han habido siempre. Luego podemos hablar a lo mejor que quizá por el devenir de la sociedad, en cómo se ha construido ahora mismo en la sociedad que estamos viviendo, donde el rendimiento es tan importante y está tan en boca de todos, pero eso luego lo hablaremos un poquito más si quieres. Creo que cada fase, quizá veníamos de unas sociedades más opresoras, quizá ahora la propia opresión se ha puesto en uno mismo y en la mejora, también por intereses siempre de los mismos, y creo que eso trae unas consecuencias. Y esto de poder empezar a hablar, recuerdo futbolistas, deportistas, pero bueno, nosotros por ahí somos más específicos del fútbol, que se empezaron a animar a hablar y comenzó esto que vos marcás, ¿no? Como una especie de efecto dominó, que ya no se evita tanto hablar de este tema, pero internamente dentro de las instituciones, ¿hay libertad para hablar de salud mental, de que un jugador demuestre o hable de tener miedo, por ejemplo? Sí, yo creo que eso ha evolucionado para bien. Yo creo que también respondía a una necesidad vigente y poco a poco se ha ido naturalizando el tema. Ahora incluso determinados sectores, determinadas partes de la sociedad puede ser incluso guay ir al psicólogo o tener psicólogo, ¿no? Como algo constructivo, no tan centrado en la patología, que es un poco de donde venimos. Entonces sí que es verdad que al final naturalizar las cosas, pero hablar solo de salud mental, yo creo que la salud mental es un conjunto con la salud, ¿no? Sin dudas. Creo que al final es un continuo y es verdad que la preocupación por la salud, y más ahora también viniendo de pandemias y tal, tú fíjate, cuando pasó la pandemia no costaba decir que estaba resfriado, Sí, pues del mismo modo costaba decir que tenías una depresión, ¿no? claro. Al final, tú en la vida puedes pasar periodos de ansiedad, puedes pasar periodos de depresión, puedes coger determinadas fobias, hablando siempre de patologías moderadas o leves. Y las vas pasando como se han pasado siempre, como se pasan la mayoría de los resfriados. El problema es que hay veces que llega una y se coge demasiado y entonces ya no es tan fácil salir, ¿no? Es como uno puede coger una infección de garganta y se le cura a los 3 días o puede necesitar un antibiótico y si no toma el antibiótico pues veríamos en qué desencadenaba, ¿no? Me interesa mucho esta visión y este costado porque yo lo escucho y lo primero que pienso es,
¿Se puede ir al otro extremo? ¿Se puede considerar que ahora el psicólogo es el salvador? Y permitime las comillas, 1.000.000 de comillas en la palabra el salvador. Entonces, cualquier inconveniente que tenemos, psicólogo, cualquier inconveniente dentro de las instituciones, digo, ¿no? Centrándonos en el fútbol. Que ponerlo ahora, hace 20 años, no le damos bolilla al psicólogo y hoy es nuestro salvador para todo en el deporte, en el fútbol. Y si algo anda mal, tenemos, y ya me hago responsable de esto de lo que voy a decir, a alguien más en quien culpar o a quién culpar. Sí, yo creo que antes el enfoque de la psicología estaba muy centrado en la patología, igual que la medicina. Entonces no era constructivo, era tengo un problema, tengo que solucionarlo, ¿no? Era una cura más que algo que construir. Y yo creo que aquí la psicología sí que se ha aprovechado un poco del momento actual para bien, y creo que también para bien de las personas, porque creo que también venimos en una crisis de desarrollo espiritual muy grande, que ha dado pie a muchas cosas que han venido después, ¿no? Como puede ser el estoicismo o el budismo, bueno, ahora mindfulness, más disfrazado de ciencia, que es verdad que lo hay, ¿no? Pero al final ahora están rescatando y lees libros de autoayuda y lees cosas que están dichas hace 3.000 años. Sí, perdón, te quiero interrumpir ahí porque me interesa ese tema también para darle continuidad, perdón que te interrumpí, pero digo, no es por ahí contraproducente para nuestro trabajo interior y para su trabajo, el psicológico, esto de que tenemos que estar siempre bien y ese positivismo extremo, esto que vos mencionabas, libro de autoayuda, ciertas pseudociencias que nos dicen, perdón por lo burdos de las frases, nos sentimos tristes, no tenés que estar tristes, nos sentimos enfermos, no tenés que estar enfermos. ¿No crees que se contrapone un poco con el trabajo real, genuino, que necesita el individuo y el trabajo, sobre todo el psicólogo, esto de moda, por decirlo de alguna manera, estar siempre bien? Es que creo que se minusvalora la potencia de las energías, las emociones negativas. Claro. Creo que son necesarias, entonces existen por algo, y aquí podemos coger una perspectiva ecológica y evolutiva. El miedo existe por algo porque nos ha ayudado, no sé, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que tiene 40.000 años, nosotros tenemos constancia de los últimos 4.000. El cerebro se ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo, desarrollando estructuras siempre parcheadas una encima de otra y modificando nuestras conductas en interacción con el entorno durante 35.000 años, y esas emociones han hecho, ¿no? Como la ansiedad, por ejemplo, que estemos aquí hoy. Claro. Que el modelo cognitivo que ha evolucionado sea el de la preocupación, el de la culpa, el de la desesperanza, el del asco, porque si te comes eso, cuidado con lo otro. Eso ha pasado por algo y somos fruto de eso, ¿no? Hace 40.000 años no salía una señora de la cueva por agua y era happy y decía, bueno, ahí hay una mancha marrón, pero no será un león. Porque por sentido común no hubiera evolucionado ese modelo cognitivo. El que ha evolucionado es el de, ¡guau! Eso seguro que es un león, me voy corriendo, pico de ansiedad, tal, no sé qué, y luego si era un león he salvado la vida y si no era, pues he pasado un mal rato, pero estoy vivo también, ¿no? Y ese es un poco el modelo cognitivo que ha ido evolucionando hasta el día de hoy. El problema es cuando el contexto, digamos que el cerebro no está preparado para el contexto y la inmersión cultural y estimular a la que estamos sometidos. ¿Y cómo se lleva nuestro cerebro con la incertidumbre también? Que el deporte tiene mucho de eso, por no decir todo. Al final relativizando y sobre todo disfrutando. El problema es cuando se estropea todo, porque yo le digo, bueno, vamos a cerrar la pregunta a las instituciones primero. Sí. Porque aquí sí que quiero decir una cosa y no quiero que se quede esta pregunta en el candelero, la culpa es mía que me he ido por las ramas, pero sí es cierto que no hay ficha en la Federación de Fútbol para el psicólogo. Coges una de sanitario, de un auxiliar, o... Ahora mismo la figura de la ficha no existe. Entonces yo he estado en segunda división en un cuerpo técnico y no he tenido ficha de psicólogo. Ya está. ¿Qué más quieres que te diga? No existe. Sí. Podemos decir aquí, y yo me puedo quejar que los psicólogos que hemos estado en algún momento en el fútbol profesional, los que están, no reivindiquen la necesidad. Bueno, nadie... Si se ha hecho, y yo esto lo he dicho muchas veces,
ahora mismo no existimos. Más allá de eso, en la institución, yo he pasado por muchas fases y voy a intentar que se entienda desde el ejemplo. Yo estaba solo para todo el fútbol base cuando comencé, porque mi compañero que me contrató a mí estaba en el primer equipo y yo tenía 9 equipos de primera línea, desde el B hasta el infantil de primer año. Para trabajar con los niños y con los cuerpos Y técnicos. los entrenadores, con todo. Todos. Y una residencia con 80 futbolistas. Estamos hablando entonces 200 personas más o menos. Sí, algo así. Algo así. Sí, más o menos. Yo cuando empecé a calcular las notas con Ángel Villarreal, pues a ver, más o menos me salieron unos 50 pacientes por temporada. Claro. Para que te hagas una idea, sin contar entrenadores. Pero bueno, y digo pacientes o clientes o deportistas o como lo quieras llamar, porque yo con las nomenclaturas, y menos en esta época, ya me hago lío. Pero bueno, realmente el psicólogo en institución puede estar, como estuvimos nosotros en aquel momento, que somos una referencia, que somos cuerpo técnico externo, si quieres llamarlo así. Bien. O de consulta. Y luego aparte... intentamos mejorar la residencia, ¿no? Creando un departamento de estudios, tal. Luego entramos en metodología, porque esto sería otro tema de debate interesante. ¿Qué es metodología? A mí me gustaría sentarme con metodólogos a que me expliquen qué es metodología. Claro. Por favor, porque si metodología es estas son las tareas y los espacios que tenemos que trabajar esta semana, o es un modelo de juego, me parece una visión muy reduccionista de lo que debería ser una metodología, entendiendo metodología con la inmensidad de la palabra, ¿no? Al final habla de método. Claro. Pero bueno, es que a veces el fútbol pasan cosas que a mí no dejan de sorprender. Sí, y no considerás que en el fútbol por ahí, y está buenísimo el ejemplo que diste, metodología, si están las palabras o frases que no nos preguntamos por qué se instalan y la repetimos y pasan 40 años y la seguimos repitiendo. Puede ser metodología, en un momento el tema del videoanálisis, por lo menos aquí en Sudamérica, ha explotado como, digo, en cuanto a la actualización, los sistemas, los software, pero hace 50, 70 años también lo hacían los entrenadores, lo del videoanálisis, simplemente que avanzó la tecnología, no avanzó el método de videoanálisis. No sé si soy claro a dónde voy. No, por supuesto, por supuesto. Es que a mí me gustaría, yo te digo que es una inquietud, porque, por ejemplo, para ti, Daniel, ¿qué es metodología? O sea, y no te quiero entrevistar yo a ti, que ya me voy a mi parte profesional y te voy a acabar preguntando yo a ti, pero ¿metodología es formación o el departamento de formación debería ser otro? Para mí, metodología es tener un método a llevar adelante las acciones que consideremos efectivas según... La voy a hacer un poco complicada, ¿no? Pero es mi creencia. Según la información y la evaluación que nosotros hacemos como institución del grupo de niños o niñas y de profesionales que tengamos. A partir de esa información y evaluación, nosotros deberíamos potenciar o crear una metodología para llevar adelante la acción que consideremos más efectiva. Y ahí entraría la psicología, la formación de los entrenadores, ¿no? Exactamente. Y las herramientas, pero fíjate que la mayoría de herramientas al final estamos entrando en el terreno del aprendizaje. Sí. De la psicopedagogía, de la psicología del aprendizaje, porque estamos hablando de modificar conductas, estamos hablando de educar, estamos hablando de crecimiento. De la didáctica. Claro. Unidades didácticas, porque tú al final lo que estás haciendo cuando diseñas una tarea es una unidad didáctica. Exactamente. Y la unidad didáctica se puede separar desde le pongo un vídeo, me hace una reflexión, me corta un partido, le enseño un modelo, ¿no? Si hablamos ya de constructivismo, aprendizaje vicario, le enseño un modelo con ciertas conductas que a mí me gustaría que emulara o que entendiera, busco la manera de que tenga el insight, ¿no? O la significación, si queremos hablar de aprendizaje significativo, y luego eso lo llevo a que lo viva en un contexto que creo que se va a reproducir muchas veces o que él va a vivir muchas veces, para que identifique y luego tenga soluciones durante el juego. Sí. O bueno, o que interprete, si queremos decir, pero interpretar quizás es otra cosa. Quizá entrenamos para identificar, no para interpretar. Quizá no todos tienen la capacidad de interpretar. Pero bueno, eso sería lo que tendríamos que discutir. Pero bueno, sí que entiendo un poco la metodología más desde ahí.
Lo que pasa es que no veo luego el trabajo de los departamentos en metodología en ese sentido. Lo veo más en vamos a hablar de tareas para delanteros, sin tener en cuenta quién es. No lo sé, me estoy metiendo a lo mejor donde no me llaman, No, no, pero me parece te estoy dando mi opinión y es un podcast de fútbol y creo que esto es fútbol y podemos discutir por aquí, ¿no? Que será totalmente, interesante para los que lo escuchan. totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo también con esta línea, ¿no? De que muchas veces, por eso yo me permitía poner comillas en la palabra Salvador, que muchas veces nosotros, digo nosotros como actores del fútbol, no creamos los contextos necesarios para que cada área, para que cada profesional pueda desarrollar su trabajo. Son como indicaciones rígidas, estancas, y después va, en algún momento mencionaste la palabra de interpretación, va en la interpretación de cada uno, y yo tengo una frase que un club, una institución no se logra, no crece a través del yo creí, yo pensé, porque cada uno va a creer y va a pensar algo distinto. Entonces me parece que eso todavía falta en las instituciones, crear esa metodología que incluya todas las áreas y que no se focalice o no se ponga la mochila en un profesional. Llámese profesional del área de la salud, llámese médico, psicólogo, nutricionista, llámese entrenador, porque al técnico también le ponemos mochila para que salve a una institución. Me parece que en ese costado, en las instituciones, por lo menos desde mi óptica, todavía no están aceitadas en ese mecanismo. Yo creo mucho aquí en crear contextos también entre los trabajadores del club y sin intentar hacer demasiada compartimentalización para que existan determinadas sinergias. El tema que en el fútbol luego chocas con el ego, chocas con el complejo que a veces tenemos de nuestra altura y no querer enseñar para que no me critiquen, la autoestima. Entonces es difícil generar determinados contextos. Nosotros sí vivimos durante 3 años un contexto muy favorable y yo tuve la suerte de estar en el departamento de metodología. E incluso publicamos ahí un artículo de, no me acuerdo el título completo, pero algo así como establecimiento de objetivos como base para formar el currículum del futbolista, ¿no? Intentando implantar un poco de método en el seguimiento y trabajando un poco desde la individualidad. Pero es verdad que a veces veo reducido el tema de la metodología a cosas que no acabo de entender yo como metodología, pero a lo mejor es una cosa mía. Y yo lo veo muy ligado a la formación y a determinados campos de conocimiento, como puede ser la psicología del aprendizaje o la pedagogía o muchísimas otras áreas que nos pueden imbuir de conocimiento al entrenador, por lo menos para replantearse cosas, ¿no? Igual que grabarse, ¿no? Que un entrenador se grabe los entrenamientos y se replantee cosas. ¿Por qué inicio así el entrenamiento? ¿Por qué elijo estas tareas? ¿Por qué tengo la sensación de que no ha salido bien una tarea? Igual en esa tarea que no ha salido bien hay más aprendizaje que en otra que ha salido perfecta. Ahí es donde veo metodología. Y de esto estuvimos hablando durante unos años y entonces la figura del psicólogo está un poco ahí, ¿no? Y generando también, trabajando en valores. En ese momento generamos el proyecto Endavant, que es que cada equipo hacía voluntariado, no me gusta llamarlo voluntariado, pero sí una especie de voluntariado con alguna asociación con necesidades distintas para intentar romper esa burbuja que se crea en torno al futbolista de proteccionismo, ¿no? Ante la sociedad y que viera que hay gente que tiene otras necesidades y que la labor social te puede volver, ¿no? De alguna manera. Y si quieres trabajar valores, el que quiere peces tiene que mojarse en el río, si no es muy difícil de trabajar. Con charlas no se trabajan determinadas cosas. Y bueno, sí. Perdona, termino. Entonces, el papel del psicólogo en mi caso ha estado intentando mejorar el contexto que había y atendiendo a los fuegos, por lo que decías de Salvador, problemas que iban surgiendo, desde problemas de adaptación en una residencia con ansiedad por separación hasta formación a un entrenador o buscarle herramientas o ayudarle a organizar o a conversar con determinados jugadores más conflictivos, pasando por metodología
y formación, y luego en un cuerpo técnico, que fue mi última etapa, que subimos a segunda división con el B, que lleva jugadores jóvenes que subían al primer equipo, la plantilla del B, y yo estaba como staff, ya aquí no externo, sino interno en el Villarreal B. Y estas son las diferentes fases. El problema es lo que te digo, que yo en los partidos o me sentaba con ficha de auxiliar o me sentaba justo detrás del banquillo. Pero no estaba, yo no existía oficialmente. Entonces el psicólogo no existe. Claro, Si ¿qué me preguntas figura cuál esa? es el papel del psicólogo, no existe. ¿Qué figura esa? La de sentarse fuera del banco, ¿no? No está el registro, no está la ficha y tampoco es parte del cuerpo técnico, pero no está junto con el cuerpo técnico. Es una figura interesante también para debatir y para desmenuzar de hasta dónde la inserción del cuerpo técnico o del psicólogo en el cuerpo técnico y hasta dónde le permitimos también. ¿Te pasó alguna vez sentir algún, no digo en el caso de Villarreal, pero como profesional, de que te pusieran una barrera? No, hasta acá. Hasta acá no podés llegar. Yo cualquier cosa te aviso. Esa frase que aparece para los psicólogos, o peor, ¿no? Andá a ver a Daniel que está mal. ¿Te sentiste en algún momento así? Jamás. Yo he tenido mucha suerte. También es verdad que ha sido muy progresivo y también el respeto te lo vas ganando, y quizá esa fase formativa, y que a mí me gusta formar a pecho descubierto, creo mucho en el diálogo y en el aprendizaje dialógico. Creo que ahí, quiero pensar, también te lo tendrían que decir los demás, pero me gané el respeto de mucha gente que luego me ha facilitado quizá el momento de estar ahí en el barro, ¿no? Uh-huh. Y luego sí que es verdad que, fíjate, el psicólogo de Luis Enrique dijo en un podcast cuando estaban con la selección en el Mundial, que él entendía la figura del psicólogo con el cuerpo técnico. Por aquello de que los jugadores, si vienes con el entrenador, piensan que no vas a guardar el secreto profesional con el entrenador o puedes filtrar determinada información. Esto siempre existe. Y esto es una lacra que es difícil de quitar, porque aunque no haya ocurrido, es muy fácil para el jugador decir que ha ocurrido o venderte en este sentido, ¿no? Sí, o por lo menos dudar. Más allá si Sí, ocurre o no ocurre, por lo menos dudar. Entre los psicólogos tampoco nos ayudamos a veces en muchas cosas. Yo creo que la mayoría de los problemas nos los generamos nosotros por nuestros propios egos, como pasa con todos los colectivos, y por nuestras propias inseguridades, que acabamos comprando un argumento que devalúa a un compañero simplemente porque yo soy más guapo. Claro. Y viene un jugador y dice, no, tú sí que molas, el otro no molaba, ¿no? Porque le contó al entrenador. Y tú, en vez de decir, mira, eso es imposible porque mi compañero tiene secreto profesional. Pero volvemos a todo, volvemos a arreglar, ¿no? Volvemos a la diferencia entre lo que es un psicólogo colegiado, con la carrera, con el máster, con la práctica, cualificado y tal, con el que no. Quizá si existiera la ficha, también la federación, la FIFA o quien sea, podría arreglar una formación de psicólogo del fútbol o validar con experiencia, como se hace para un entrenador de porteros. Claro. O para cualquiera, ¿no? Pero como no existimos de momento, pues ese es el tema. No existimos, pero la mitad de los jugadores tienen psicólogo. Pues bueno, en ese vacío nos encontramos. Llega un coach o llega un cantamañanas o tal, vale igual. Eso te quería preguntar. Esta falta o situación colectiva entre psicólogos, ¿no crees que permite que cualquier persona mínimamente que haya leído un libro de autoayuda se sienta con el valor de pararse frente a un grupo y pueda empezar a decir cualquier cosa? Y ahí estamos en un grave problema. Yo, esto es muy personal, Bernie, no quiero incomodar. A mí no me gusta el trabajo que hacen los coaching en Argentina, sobre todo en el fútbol, ¿no? De esto, de la motivación o pseudo motivación y que tenemos que estar todo el tiempo bien. Y comparo las realidades y yo en 2 cuatrimestres soy coaching cuando un psicólogo tiene que estudiar 6 años. Después vemos, ¿sí?, las capacidades, porque estudiar 6 años tampoco... te dice, ya estás preparado para ser psicólogo, ¿no? Pero digo, ¿no crees que esa falta de trabajo colectivo hace que cualquier persona se sienta con la autoridad de decir, no, vamos a trabajar con este grupo que yo le doy una charla motivacional y estamos para salir a la cancha? Es un problema de regulación. La gente aprovecha los espacios para
para labrarse su carrera y todo es respetable. Y hay coaches que son buenísimos, y si hubieran estudiado psicología serían buenísimos, y hay psicólogos que son malísimos, como en todo. Como en todo. Y Por en eso, medio de claro, todo eso están los grises. ¿Cuál es el tema? Que tú, aunque vayas a... Si tu hijo tiene unas anginas, y volvemos al ejemplo anterior por ir relatado con el mismo, tú puedes ir a un curandero si quieres, pero si la cosa se complica acabarás yendo a un médico. Quiero decirte, ¿yo qué soy? Solo experto en curar anginas, paracetamol, ibuprofeno y penicilina. Te cura las anginas y vivo con eso. Ahora, en el problema que no sea exactamente eso, ya un método cerrado que yo he estudiado, que es el modelo de coaching, que es un método muy concreto y no hay que salirse de lo que es, y es buenísimo si se hace bien. Claro, el problema es cuando me pongo a tocar cosas que no estoy formado, porque si yo soy coach, estoy formado para hacer coaching. a eso iba. No estoy formado para hacer otras cosas. Entonces, mientras tú hagas coaching, puedes hacer lo perfecto, pero hay líneas en este campo de investigación, si quieres llamarlo, que son muy finas. Entonces, a veces quizá por querer ayudar, yo siempre pienso que la gente intenta hacer las cosas bien, que la gente lo que intenta es hacerlo bien, pero quizá te estás sobreestimando o sobreestimando tus habilidades para ayudar a esa persona. Y ahí es donde nos equivocamos. Yo siempre creo que desde intentar ayudar, siempre partiendo de la buena voluntad. Sí, yo creo que siempre hay buena voluntad. Y luego hay gente que es muy buena y que ha leído mucho y que a lo mejor no tiene la carrera, pero bueno, hay que poner las líneas en un sitio, ¿no? Para intentar homologar y formar y que la cosa tenga un sentido. Si no, esto es sálvese quien pueda. También es verdad que toda esta corriente del coaching viene de un sistema que es un neoliberalismo voraz, capitalista máximo, que es Estados Unidos, y estos modelos funcionan porque siempre que tengas un cliente, hay demanda, yo tengo la oferta, si me lo compran, vamos para adelante, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sin dudas. Hablaste en un momento de lo individual, hablaste también del ego. ¿Cómo hace un profesional, cómo hace un psicólogo para generar un lenguaje común? Volviendo también, creo que ya lo mencionamos, en un deporte donde no se permite el error, donde existen canciones, frases hechas como el domingo tenemos que ganar. El entrenador le dice a un niño, a una niña, hoy no te podés equivocar. Quizás mañana sí, pero la frase, hoy no te podés equivocar, ¿cómo lo trabajan ustedes desde la parte individual, llevado, claro, después a la práctica, ¿no? A ver, aquí hay un problema de conceptualización. Tú a la mente, sobre todo si no tienes a la cabeza, si no tienes mucho tiempo para pensar, tienes que intentar decirle lo que quieres que haga, no lo que no quieres que haga. Claro. Si tú la instrucción la das en negativo, la cabeza tiene que darle la vuelta. Y si tú, un jugador, recibe la bola y dice sin falta, sin falta, sin falta, sin falta, lo que va a pasar es que haga falta. Porque no da tiempo a darle la vuelta. Al final se responde mejor a la instrucción pura, en constructivo, dile lo que quieres que haga. Si estás diciendo no pierdas, estás diciendo no pierdas, aunque lo digas en negativo, y hay que darle la vuelta. Un ejemplo, Bernie, un ejemplo puede ser el del Barcelona con Liverpool. No nos puede pasar lo de Roma, no nos puede pasar lo de Roma. Todo vestuario, en estas series que hoy podemos ver todos, que enfrenten cámara en vestuario, Match Day, que está en una de las plataformas, se ve como Suárez, Busquets, Messi, dentro del vestuario de Liverpool, no nos puede pasar lo de Roma, no nos puede pasar lo de Roma. Lo repitieron tantas veces que pasó lo de Roma, perdió Barcelona 4-0 con Liverpool. Claro, ahí hay también un término en psicología que nos va bien, que es la profecía autocumplida. Claro. Que es que a veces cuando se instaura un miedo, un concepto muy fuerte en la cabeza, por no querer que pase, empiezo a modificar mi conducta de manera que al final acaba pasando lo que yo no quería que pasara, ¿no? Por ejemplo, esto lo hablo mucho con los futbolistas, salgo a calentar, fallo los 2 o 3 primeros controles y se me instaura un pensamiento, ¿no? Una idea de hoy no estoy bien, hoy llevo grúa, hoy me cuesta, no estoy fino. Entonces, claro, eso ya va a modificar mi toma de decisión, cómo yo me muestro, cómo yo me ofrezco, cómo yo me escondo, cómo yo decido. Puedo ver un pase, pero como hoy no estoy fino, no lo voy a meter, voy a jugar a asegurar, ¿no? Voy a jugar hacia atrás, voy a hacer el control hacia atrás, no hacia adelante, para no tener que encarar. Entonces, toda esta serie
de acciones van modificando mi juego y mi conducta desde ese pensamiento inicial que se instauró y al final acaba pasando a la profecía, Okay. que es que yo no he estado bien. Claro, todo esto cambia si me llega una de rebote que pega en el palo, estoy en el área pequeña y la empujo y meto gol, gol es gol, anula todo lo demás y ya estoy perfecto, ¿no? Pero claro, esta mentira no se puede sostener siempre. Claro, el tema es qué herramientas tengo yo para trabajar cuando se me instauran determinadas ideas y qué conocimiento tengo sobre esto, ¿no? Pasa mucho también, por ejemplo, sale a calentar un jugador de mi posición, ¿no? Inicio de la segunda parte. Entonces el pensamiento que viene enseguida es me van a cambiar y entonces puedo hacer dos cosas. O sobrecompenso y empiezo a hacer lo que no tengo que hacer o empiezo a venirme abajo y a pensar que estoy mal, que me van a cambiar, tal. ¿Qué pasa? Que a los 10 minutos me cambian porque estoy horroroso y entonces ya lo sabía yo, claro, porque a mi cabeza siempre me gusta tener razón, ¿vale? Claro. O sea, quiero decir, cuando tu cabeza falla siempre vas a tener una excusa externa, pero cuando acierte vas a ver tú que va a decir, ves, yo lo sabía. Y eso es el error fundamental de la atribución, que es atribuir los éxitos a factores internos, se ha probado, y los fracasos a factores externos. Me ha suspendido la profesora, ¿no? Y estos son sesgos comunes que tenemos todos porque nos han educado así y bueno, y es difícil de trabajar. Entonces, respondiendo a la pregunta, que me voy mucho por las ramas, hay que educar y hay que construir y hay que comunicar desde lo que queremos que pase, no desde lo que no queremos que pase. Y si puede ser bajo cosas que solo dependan de mí y que estén bajo mi control, pues mucho mejor. Si estoy construyendo o comunicando al futbolista desde coge esta altura, mírate el perfil, mira si está bien, control hacia adelante, ten jugada antes de recibir, estoy diciéndole cosas que él puede hacer. Sí, Si le digo no falles, va a fallar. Y este comentario, esta incorporación del lenguaje, ¿es bien recibida por los entrenadores cuando interviene su figura, cuando intervenís directamente en campo? ¿Cómo es? ¿A través de un video? ¿A través de una no, es el día a día. sugerencia? Es el día a día o hablando en sesión con los entrenadores para que ellos vayan incorporando y vayan reflexionando. Bien. Y sabiendo que somos humanos y que no siempre vamos a hacer bien. Yo mismo cometo estos fallos y todos. ¿No? Pues que hay que aceptarse el error igual que le pides que lo acepten ellos. Quiero decir, no somos infalibles, pero sí que hay que pedir una intención de... Claro. No, es que yo soy así. Bueno, pues si eres así y eres un mala sombra, ¿no? Pues creo que la responsabilidad es mejorar en el camino, no es instaurarme en yo soy así y ya está. Es que yo lo digo así, es que yo soy muy bruto, es que bueno, pues vamos a intentar mejorar porque aquí estamos para mejorar, ¿no? Además. ¿Hay tiempo en el trabajo del psicólogo? ¿Va de la mano con el resultado? Digo, si el equipo gana hay tiempo y si el equipo no gana piden un cierto apuro o pudiste trabajar tranquilo en toda tu experiencia? Yo creo que cada microciclo, cada semana tiene sus cosas, tanto se gane como se pierda. Hay veces que se gana y vienes de no haber entrenado bien y tener determinados problemas y hay que aumentar la exigencia o aumentar la carga cognitiva, si queremos hablar ya de estas partes más técnicas. Y hay otras semanas que quizá vale la pena que vengan todo a competir rapidito, no dar demasiada carga y liberar un poquito en ese sentido. Yo creo que ahí se va jugando no tanto con el resultado, ¿no? Es como, mira, hoy justo ha venido a desayunar dos amigos míos que son grandes preparadores físicos y nos reíamos porque con el tema de los días libres, de cuándo doy días libres, ¿no? Si gano doy días libres, si pierdo no doy días libres. Y estas discusiones siempre hemos tenido porque nosotros siempre hemos sido de la creencia que los días libres responden a otra cosa que no al resultado. Deben responder a otra cosa que no al resultado. Usar los días libres como moneda de cambio, ¿para qué? Para buscar una motivación extra y tal. Es que ese es el problema, es que ahí es donde se estropea el fútbol. Es igual que con las primas, ¿no? Cuando yo siempre hago a los jugadores una pregunta, ¿cuándo dejaste de disfrutar jugando al fútbol? ¿Cuándo dejaste de disfrutar entrenando? Y casi siempre, o bueno, puedes preguntarlo, ¿cuándo fue la última vez que se te pusieron los pelos de punta jugando, que estabas tan metido y tan disfrutado que podrías haber jugado toda la tarde? Y bueno, siempre viene ligado al contexto
de la motivación externa, ¿no? De los sueldos, La la parte económica. representación, los contratos, la continuidad, los minutos, la competencia, digamos. Pero siempre son estos agentes los que acaban minando. Entonces, del mismo modo, por el mismo argumento, creo que si usas los días libres como moneda de cambio, siempre, pues al final también estás, de alguna manera estás diciendo que venir a entrenar es no premio y que el premio es no entrenar. Claro. Y claro, ahí ya la asociación pues es diferente. Pero es que con cada tema podríamos hablar. Hay muchas cosas que son leyes del fútbol que podríamos discutir. Pero bueno, en definitiva creo que el resultado no debe marcar el devenir de la intervención. Porque no depende de uno. Pues hay muchos factores. Entonces, si tú centras tus intervenciones en el resultado, mal camino, desde mi punto de vista, llevas. Y siguiendo con este tema y con esta línea, ¿cómo se puede lograr que el jugador disfrute? ¿Cómo se logra esa conexión entre el juego? Porque el fútbol, por lo menos para los que hacemos constructores de fútbol, es el deporte más hermoso del mundo, pero también consideramos que hay poco disfrute, que hay mucha presión y se termina sufriendo en el superprofesionalismo. Por lo menos la visión que tengo yo desde afuera, ¿no? No todo el mundo, eso va mucho con los factores de personalidad. Al final creo que hay un error muy común en todos los deportes, que es que nos exigimos mucho en la competición y poco en el entrenamiento. Y creo que debería ser al revés. Claro. También por sostener la confianza, ¿no? ¿De dónde se sostiene la confianza? Hay un pasaje, creo que era Krishna, le preguntaba antes de una guerra, y le decía, ¿cómo puedo generar confianza en las tropas? Y Krishna decía, desapégate del resultado, da lo mejor de ti sin tener el apego a la victoria, sin tener apego a resultados, sin identificarte como ganador. Y creo que esto tiene mucho sentido. Y fíjate que ya lo decían hace 3.000 años, ¿no? Yo creo que la exigencia, hablaba con un deportista el otro día, que me hablaba para tener confianza para un Open, y le decía, ¿te has tomado el batido en la ventana anabólica cuando tocaba después de hacer las cosas? Porque justo fue al gimnasio y luego vino a hablar conmigo en el centro de alto rendimiento. Y me dijo, se me ha olvidado hoy. Digo, pues ahí está la confianza. La confianza está en que no se te puede olvidar el batido. Claro. O sea, quiero decir, hay que la mentalidad competitiva la tenemos que tener en el día a día, en el entrenamiento, y la disfrutona en la competición. ¿Es muy difícil? Sí, pero hay que intentar marcar ese camino. Y hoy está completamente al revés. Claro, lo hacemos justo al revés. Lo hacemos justo al revés. En el día a día nos escaqueamos y luego para el partido es presión máxima. Entonces, mala fórmula. Así no disfrutamos de la competición. Algo así decía Mourinho, ¿no? Los martes ganamos las medallas nosotros, los domingos las vamos a retirar solamente. Efectivamente. Esa frase me quedó muy, muy grabada, porque es un poco esto, ¿no? La pérdida del disfrute del día a día. Y ¿no te parece un poco contradictorio que después cuando el jugador se retira dice, ya no disfrutaba el entrenamiento? Se retira porque no disfrutaba el entrenamiento, pero durante la semana no lo disfruta. Esa parte yo, obviamente, siempre es más difícil desde afuera, o más fácil, según como se lo vea, pero esa parte no termino de comprenderla. Yo creo que cuando un jugador se va a retirar y dice eso es porque también se juzga mucho a sí mismo, ¿no? La imagen que yo tenía de mí mismo cuando yo era y ahora lo que soy yo, ¿no? Ya no puedo llegar a ese balón, ya no puedo hacer eso. Y entonces si nos metemos en juicio, si nos metemos a juzgarnos o a juzgar las acciones, dejo de fluir con el juego y entonces ya no lo disfruto. Mira, yo para simplificarse a los futbolistas hago un esquema muy sencillo de la cabeza en el juego y hay un momento preacción donde hay una serie de variables que si yo contemplo me va a ayudar a la toma de decisiones y a la ejecución, ¿no? Véase, yo qué sé, si soy un punta, generar duda entre lateral y central, que el central que me marca a mí no tenga en el mismo campo de visión el balón y a mí, o que tenga que mover la cabeza,
a ver, tener el duelo individual controlado, si lo saco hacia afuera para romper hacia adentro, los junto para luego romper hacia afuera, quién me va a saltar, cuánta distancia tengo, dónde está el alejado. Es información que yo tengo antes de recibir balón. Cuando el balón me llega al control, yo tengo todas esas variables de ese momento preacción. Entonces, cuando el campo de atención se cierra al control, lo que yo no he visto, ya no lo he visto. Entonces, si no tengo información, necesito más toques para ver. O necesito hacer un control que me permita ver, porque no tengo esa información. Entonces, eso ya es ejecución, ¿no? Digamos que es preacción, ejecución y posacción. Ese es el esquema. En el momento de ejecución no hay que pensar, hay que ejecutar la información la que tenías. Ahí ya no puedes tener más. O das toques. Vale, después de la acción, acaba la acción, ahí entra una ventana muy peligrosa que es la que estábamos hablando, que es el momento del juicio, de la posacción, que es donde entra la gestión del error, la imagen, donde veo si han sacado uno que van a sustituir, o donde se instaura la culpa o el fallo o todo eso. Si yo me mantengo mucho rato en esa ventana, cuando me vuelve a llegar el balón, he pasado de soslayo por la importante. Entonces entro en un bucle que voy con el gancho así, como en una grúa. Y cualquiera que haya jugado al fútbol lo entenderá. O sea, hay posesiones reducidas que tú estás ahí diciendo pim, pam, juego, pum, 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 y estoy a todo, lo veo todo, y hay otros días que el balón va y yo voy como una gallina detrás del balón y no me entero de qué está pasando hoy. Pues lo que está pasando es esto, que vas reactivo, no vas proactivo. Entonces es muy importante, resumiendo mucho el trabajo en este sentido, de la gestión del error y del fallo y de disfrutar, saber cuándo estoy donde no tengo que estar y conectándome rápidamente con el juego, con este trabajo sin balón, con este duelo, con esta historia, con esta lectura, con esta viendo dónde puedo hacer daño, viendo los espacios, viendo la orientación, viendo a mis compañeros, leyendo el juego. Porque el fútbol se juega todo el rato, no es yo espero a mi acción, hago mi acción y luego hasta que me vuelva a tocar. Y ya está. Y esto es otra discusión que he tenido con muchísimos futbolistas. No se puede jugar al fútbol, no puedes disfrutar de un partido esperando tu acción, porque eso te va a generar frustración, porque a veces la acción nunca llega. Sí, es que... O llega cuando estás cansado, entonces la fallas y una que he tenido y la fallé. Entonces esto no es jugar al fútbol. En promedio, el futbolista con balón pasa 6 minutos, el resto está sin balón, y si uno no está atento a todo lo que acontece en el resto del partido, es como vos decís, no disfruta nada, es una persona que está ahí y no sabe por qué está en ese lugar. Mira, se trabaja mucho el trabajo sin balón cuando mi equipo no tiene balón. Actívate rápido, la presión, el no sé qué, temporiza, tal, 2+1, 1+2, lo que tú quieras. Pero lo que más se echa en falta quizá cuando los jugadores llegan al fútbol profesional es mi compañero balón o mi equipo balón y yo no balón. Esta es la parte del que sabe jugar al fútbol, del que, para mí, esto es opinión, no es ciencia, esto hablo de opinión. Vamos a decir que todo lo que yo estoy diciendo no tengo ni puta idea y es opinión, ¿vale? Para no herir sentimientos. Y este argumento sí que te lo puedo sostener con la experiencia. Porque los jugadores que han marcado la diferencia para mí son los que rápidamente aprenden a jugar cuando el equipo tiene balón y yo no tengo balón. Creo que es muy difícil. Creo que es lo más difícil del fútbol. Más allá que lo dijiste recién, diste tu opinión, yo te escucho y considero desde mi interpretación de que es saber de fútbol, que vos sos un psicólogo que sabe de fútbol, digo, de la parte técnica o táctica de fútbol. ¿Vos creés que eso es algo indispensable para trabajar en un plantel, saber de fútbol? Debería ser. Bien. Y aquí puedo discutir con muchísimos psicólogos que me dirán que el psicólogo tiene que saber de psicología y no de fútbol. No estoy de acuerdo. Bien. No estoy de acuerdo en absoluto. Y menos estando en un staff y menos estando en un entrenamiento. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fútbol. Sí. No sabes de fútbol, no sabes cómo se entrena el fútbol, no sabes la vivencia del fútbol y entonces estás muy cojo. Sí, puedes intervenir, puedes dar herramientas, pero no estás yendo al detalle ni al canal de comunicación. El canal de comunicación es el fútbol. Y en el judo es el judo. Y en el taekwondo es el taekwondo.
La lucha es la lucha y en el fútbol es el fútbol. Y si tú no conoces, pues estás hablando otro idioma. ¿Que te puedes hacer entender y ser buenísimo? Sí. Pero bueno, yo si vas a Inglaterra, mejor que hables inglés. Clarísimo. Digo yo. Clarísimo. Mencionaste... Pero ¿qué culpa tienen los psicólogos si no hay si no estamos, si no existimos, Claro. si no hay fichas, si no te piden que sepas nada? Claro. Claro. Ahí volvemos a la primera pregunta. Claro, ahí está el Bueno, tema. Esa es la pirámide, ¿no? Hoy como que la pirámide está invertida para el trabajo psicológico. Está, en lugar de tener una base, está apoyado sobre la punta o sobre el extremo de la pirámide. mira, te voy a decir una cosa que les dije a los chavales del departamento hace un par de años y lo creo profundamente. Y te voy a hablar de sueldo aquí en España, que es muy diferente a Argentina, pero un psicólogo que no intervenga en el juego o no conozca el juego, no te van a pagar en un club de fútbol más de 20.000 euros, 25.000 euros por tenerte. No vale dinero eso. Te van a tener casi como un tutor o un apagafuegos o lo que tú decías. Si tú quieres hacerte valer en fútbol, tienes que intervenir en determinadas cosas. Obviamente no como entrenador, pero sí como enriquecimiento al entrenador. O no como preparador físico, pero sí como enriquecimiento al preparador físico. No como profesional, como fisio, pero sí como profesional de la salud. Y así podríamos pasar por todo el organigrama. Quiero decirte, al final el valor o la plusvalía que tienes como profesional es cuando intervienes en lo que se valora, y lo que se valora es el desempeño del juego. Entonces, si tú no intervienes en el desempeño del juego, no vas a valer lo mismo. Porque aquí todos nos llenamos la boca con que la carrera dual, los estudios es muy importante, los jugadores son personas, bla, bla. Pero el que te paga para que tú intervengas en el desempeño del juego. Y eso es lo que vale dinero. Y todo lo demás son milongas. Y ojalá no fuera así, pero es. Entonces, si tú no sabes intervenir sobre el desempeño en el juego o en el combate, pues no tienes el mismo nivel. Totalmente de acuerdo. Mencionaste artes marciales, tenés vasta experiencia en fútbol, también trabajás con deportistas de otras disciplinas. ¿Considerás que el fútbol es el deporte que más presión genera en la persona o es según cada individuo? A ver, yo aquí creo que estamos pasando de soslayo un tema fundamental, que es la diferencia entre deporte colectivo e individual. Individual, claro. Quiero decir, la lucha es individual y el fútbol es colectivo. Y la presión se reparte. No es lo mismo. No es lo mismo tener un escenario donde eres tú contra otro que te quiere matar o ser un equipo que vamos contra otro equipo que nos quiere matar. Entonces, te quiero decir, si hablamos de lo que es el desempeño de la práctica, ahora bien, luego el impacto mediático o social es diferente según el nivel que estemos hablando. Me dices fútbol profesional con judo profesional, pues bueno, ahí podemos hacer la comparativa en ese sentido. Aún así, al ser individual el judo, un gran slam, un mundial o unas olimpiadas, la presión es máxima también. Es muy difícil. Ahora, a nivel social, lo que es extradeportivo, el fútbol, por supuesto, tiene más difusión y más opinión. Y más hoy en día que cualquiera de cerebro se abre una cuenta y te dice lo que quiera, ¿no? O sea que te quería preguntar justamente eso para ir cerrando esta charla que desde mi punto de vista fue espectacular, muy subjetivo obviamente, pero lo tengo que decir. Digo, ¿cómo manejás desde tu trabajo y desde tu rol la exposición o sobreexposición de redes sociales? Bien lo mencionaste, cualquier persona detrás de una cuenta fake puede y se siente, que creo que es lo más grave, en el derecho de decir cualquier cosa y atacar a cualquier deportista, en este caso al futbolista. ¿Cómo se trabaja eso desde la psicología? Pues quitando la cuenta muchas veces, desinstalándote las aplicaciones del móvil, control de estímulos. Se interviene como si fuera una... Esto... A ver, es que aquí hay muchas cosas que hablar. Lo primero es por qué se produce.
la deseabilidad social. Y volvemos otra vez a la perspectiva ecológica, que a mí es la que más me interesa últimamente. Quiero decir, hace 30.000 años, si a ti el grupo no te quería, ¿qué ocurría? Te dejaba a un lado. Y entonces, ergo, palmatore. Sí. Un ser humano solo no sobrevivía. No puede sobrevivir. Claro. Quiero decir, entonces, existe una predisposición a gustar al grupo o a la aceptación del grupo natural, porque eso, durante la mayor parte de nuestra existencia, el rechazo del grupo significaba la muerte. Entonces no podemos culpar a la gente de es que te importa demasiado lo que piensan los demás. A ver, chicos, que tu cerebro está hecho así. ¿Vale? Entonces, ahí, para empezar. Entonces, ya, quitando esto, al ser un sistema basado en la recompensa, actúa sobre la dopamina, como cualquier dependencia, drogodependencia, sea con sustancia o sea al juego o a otras cosas, ¿no? Hay muchos tipos de dependencias. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a tener un perfil y te va bien y entonces te empiezan a dar likes, luego de repente la dopamina que te segregaba en la cabeza tener 2 likes o la expectativa del like ya no te vale, ya si no tienes 5 ya no es lo mismo, y esto es el problema de las drogodependencias, que al final cada vez para tener el mismo nivel de dopamina necesitamos más, y todo lo que no llega es mal, es abstinencia, es culpa. Entonces, claro, se tiene que intervenir desde ese prisma, que es control de estímulos, lo primero, ¿vale? Y luego una especie de adaptación otra vez, cambiando determinadas conductas que no eran adaptativas a otras que sean más adaptativas. Obviamente, quitando la parte más conductual, también luego hay una parte de interpretación, que si quieres podemos entrar, de objetivación de la persona, de valorarme a mí mismo desde la mirada del otro. Claro. Ahí podríamos estar dentro de esto, lo hablaba, creo que también, si no recuerdo mal, psicoanálisis, Lacan, ¿no? La objetización, todas estas cosas. No, te digo porque como esto escuchan argentinos, les gusta mucho Lacan. Y entonces, te quiero decir, entran otras cosas, a lo mejor más cognitivas o más de desarrollo personal que también, pero hay una parte que es conductual, que es la dopamina, que es el control de estímulos y generar conductas alternativas a las que estás teniendo y incorporándolas para relacionarte de otra manera con la herramienta. No sé si está clarísimo, la verdad. No, está clarísimo. Pero eso, a nivel deportivo, a nivel futbolístico, ¿lo logra interpretar el deportista o cuesta y termina gastando más energía de la que quizás debería gastar en algo como redes sociales, que vos bien lo dijiste, no depende de nosotros? Es que es difícil porque hoy en día también con esa herramienta tienen éxito social afectivo. Sí, si quieres llamarlo, no sé cómo decirlo. Sí. Pero también utilizan eso para otros fines del día a día que son muy importantes para un joven de 20 años o 25 o 43. Pero es el canal de comunicación. Entonces, claro, el problema es que es lo que llaman ahora lo del hacking mental. El problema es que nos están acostumbrando a determinados canales que nos hacen pagar un peaje, y ese peaje no estamos informados con el peaje que estamos pagando, ¿no? Con lo que está pasando con nuestra atención, con cómo están trabajando sobre nuestra atención, los FPS, la atención sostenida, el problema de que hay jóvenes que no son capaces de sostener una película, un hilo argumental que no cambie de frame de fondo como los Vengadores cada 2 segundos que cambie el escenario, ¿no? Como le pongas un plano fijo, va a coger el móvil. Claro, entonces Haneke, ¿qué haría? Se tira por el río. Es para 4 frikis que les guste decir, no sé. Tampoco quiero ser pesimista con esto, pero bueno, sí que es verdad que todas las ventajas que nos está dando esto tienen su contrapartida. Y bueno, y con información, educación y trabajando sobre los hábitos que hemos generado, que son nocivos o no nos hacen bien, identificándolos y trabajándolos, pues es como tenemos que intentar
sobrevivir, que al final estamos diseñados para sobrevivir. Ni más ni menos. Bernie, para cerrar, si hacemos una entrevista en 5 años, ¿crees que el psicólogo deportivo tiene ficha y tiene lugar en el banco de suplentes de un cuerpo técnico? El otro día me reía con un compañero porque hay una mesa que está en todos los congresos de psicología, siempre hay una mesa del papel del psicólogo o el presente y el futuro del psicólogo o hacia dónde va la psicología del deporte. Y desde hace 15 años que yo soy psicólogo del deporte, en todos los congresos está esta mesa. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que por probabilidad en 5 años aún estará la mesa de hacia dónde va el psicólogo. Ojalá no, pero no te puedo decir otra cosa ahora mismo. Excelente, Bernie. La verdad fue un placer charlar contigo. La hemos pasado muy bien. Espero que de tu lado haya sido la misma sensación y seguramente mucho más rápido que en 5 años nos volveremos a encontrar para seguir conversando. Muy bien, un placer y muchas gracias por invitarme y aguantarme el rollo un rato. Y bueno, a mí estas cosas me gustan, siempre me paso bien y agradecer a Constructores del Fútbol y Academia TEP pues la invitación. Y nada, un placer. Muchísimas gracias, Bernie. Un abrazo grande. Nosotros llegamos al final de un nuevo Constructores del Fútbol, sin antes recordarle que los verdaderos constructores del fútbol son los constructores del conocimiento. Gracias. Hasta cualquier momento.